Hola, este video va a ser un poco corto, les voy a hablar sobre el potenciómetro, pero va a ser una poquita de teoría. Ya en el siguiente video les voy a hablar del potenciómetro, pero ya de una manera práctica. Bueno, comencemos. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro, al igual que una resistencia de las que ya hemos utilizado, esas a las que vamos a llamar resistencias normales, bueno, al igual que una resistencia normal, los potenciómetros nos ayudan a limitar el paso de la corriente eléctrica, provocando una caída de tensión. Bueno, la diferencia entre un potenciómetro y una resistencia normal es que el potenciómetro es una resistencia variable. Al decir que es una resistencia variable, significa que podemos tener un rango de valores de resistencia, podemos ir variando la resistencia con ese potenciómetro. De igual manera, el potenciómetro se expresa en ohmios. Y el valor del potenciómetro siempre va a ser el valor de la resistencia máxima que pueda llegar a tener. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos que encontramos un potenciómetro de 5 kiloohms. Lo que significa es que nosotros en ese potenciómetro vamos a encontrar una resistencia que puede variar entre 0 ohms y 5000 ohms. Supongamos que ahora tenemos un potenciómetro de 10 kiloohms, pues vamos a tener un rango de valores de resistencia entre 0 y 10.000 ohms. Y vemos aquí una imagen de un potenciómetro de los más comunes. Vemos que tiene una perilla. Con esta perilla vamos a poder ir ajustando el valor de la resistencia, es decir, la vamos a girar y a medida que la vayamos girando vamos a ir variando la resistencia. Vemos que tiene tres patas, a las cuales llamamos como 1, 2 y 3, pero la variación de la resistencia va a depender de la pata del centro, es decir, del terminal 2 de ese potenciómetro. Aquí podemos ver mejor la imagen, los tres pines, 1, 2 y 3, la perilla. Aquí podemos ver el diagrama. Bueno, como les dije, la pata central va tomando valores de la resistencia en medida del movimiento que hagamos con el ajuste, es decir, conforme vayamos girando la perilla. Aquí podemos ver el símbolo y aquí un esquema. Bueno, ¿cómo funciona el potenciómetro? Bueno, podemos ver aquí que hay una tira oscura. Esta tira oscura conforma la resistencia y vemos que esta tira oscura está conectada en un extremo al terminal primero, al 1, y en otro extremo al terminal 3. Así que entre las terminales 1 y la terminal 3, nosotros vamos a encontrar el valor total del potenciómetro, es decir, el valor total en ohms. Supongamos que es un potenciómetro de 1 kiloohms. Entre esta terminal y esta terminal vamos a encontrar 1 kiloohms. Vemos también que hay un contacto deslizante. Este contacto deslizante es movido cuando giramos la perilla. Y vemos que está conectado al terminal central, que es el terminal variable. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Bueno, como les dije, el valor de resistencia lo podemos medir entre las terminales 1 y 3. Si nosotros queremos encontrar una resistencia, es decir, variar la resistencia, solamente es posible entre la terminal 1 y 2 y entre la terminal 2 y 3. Es decir, si nosotros medimos la resistencia, por ejemplo, si medimos la resistencia del terminal 1 y 2, vamos a ver que al girar la perilla, el valor de la resistencia va a variar. ¿Por qué? Porque la variación depende del terminal del centro, del 2, ¿sí? De igual manera, si medimos entre el terminal 2 y 3, en el momento en que giremos la perilla, vamos a ver que el valor de la resistencia va a variar, porque, repito, la variación depende del terminal del centro. Pero, si nosotros medimos la resistencia que hay entre el 1 y el 3, vamos a ver que no va a variar. Aunque giremos la perilla, si medimos entre el 1 y el 3, vamos a ver que no va a variar, va a ser constante, porque nuevamente les digo que el valor varía con el terminal central. Bueno, los potenciómetros, bueno, antes que nada les digo, si no quedó muy clara esta parte,
porque sé que se puede comprender más con un ejemplo ya práctico. En el siguiente video ya voy a explicarlo de una manera más práctica y vamos a medir con el multímetro para que vean a lo que me refiero. Bueno, los potenciómetros están conformados por dos resistencias en serie. ¿Y cómo funciona eso? Como les digo nuevamente, les repito que la variación se da entre las terminales 1 y 2 y entre la 2 y 3, no entre la 1 y la 3. ¿Por qué? Porque depende de la variación de la terminal del centro. Bueno, ¿cómo es eso que está conformado por dos resistencias en serie? Bueno, lo que sucede es que si giramos la perilla, supongamos que la giramos en sentido horario, el valor de la resistencia medido eh, entre las terminales primera y la segunda va a aumentar, ¿sí? Pero entre la 2 y la segunda y la tercera, es decir, el valor de la resistencia entre la segunda terminal y la tercera va a disminuir, ¿sí? Pero si se gira en sentido antihorario, va a disminuir el valor de la resistencia entre la terminal 1 y 2, pero va a aumentar entre la terminal 2 y 3. Quizá no queda un poquito claro esa parte, pero algo así es la idea, ¿no? Como les digo, ya cuando explique ya prácticamente, ya con la práctica va a quedar un poquito más claro. Lo que les quiero decir es que está conformado por dos resistencias en serie y cuando a medida que vayamos girando la perilla, el valor de una resistencia va a aumentar y el valor de la otra resistencia va a disminuir. De igual manera podemos eh, dar una medida, como les digo, un valor medio y la resistencia puede ser la misma entre ambos, los valores pueden ser lo mismo entre ambas resistencias. Entonces nos vemos en el siguiente video.